continuación, nuestro evangelista Daniel Flores, que está a cargo del mensaje, el título: Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Tu tiempo, hermano? Le doy gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar el día de hoy. Hermano, les bendigo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que puedan recibir toda la palabra y la gracia en este día. Les invito a abrir sus Biblias, que abran sus Biblias por favor en el libro de Primera de Juan 3:8. Vamos a leer un versículo muy importante el día de hoy y oro a Dios para que esta palabra se quede en esta semana en sus corazones y pueda ser realizada en el campo. Amén. Lo voy a leer. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El tema de hoy es: Cristo vino para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Para eso vino Cristo. Cristo vino para deshacer completamente las obras del diablo sobre nuestras vidas. Amén. Así que tomemos esa palabra en nuestros corazones, porque no hay otro nombre, como lo decíamos hace 2 semanas atrás, debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el otro verso que nosotros veníamos viendo es: no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Así que vamos a relacionar hoy 3 versos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy es: Cristo vino para deshacer completamente las obras del diablo. Ese es el tema del día de hoy. Nosotros tenemos que entender en primer lugar algo bien importante el día de hoy. ¿Por qué razón Dios tuvo que mandar a Jesucristo morir en la cruz del Calvario, resucitar y estar con nosotros? ¿Por qué razón? Nosotros también tenemos que entender el día de hoy la razón por la cual Dios nos ha creado. Y Dios nos ha creado desde el principio para estar ¿qué? Juntos con nosotros, juntos con el hombre. Para esa razón Dios nos ha creado, para estar juntos con nosotros. Y esa bendición de estar juntos con nosotros es la bendición espiritual. Una bendición espiritual que no se puede llegar a obtener, a ver en este mundo. ¿Por qué los no creyentes no pueden ver el mundo espiritual? Hay una razón: porque están muertos. Como yo decía la semana pasada, un muerto, si tú lo pones al sol, se seca. Un muerto, si tú lo dejas en la lluvia, se pudre, porque está muerto. El hombre que está separado de Dios está muerto. Por esa razón no puede ver la forma y el derecho como Dios lo ha creado. Pero nosotros que somos sus hijos el día de hoy, Dios nos ha creado para que esté junto con nosotros. De esa manera nosotros vamos a poder descubrir en Génesis 1:26. Génesis 1:26, Dios usa una palabra y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra hagamos lo dice en plural. En esa manera nosotros podemos ver al Padre dando la palabra de Dios, al Hijo ejecutando la palabra de Dios, y al Espíritu Santo obrando por medio de la palabra de Dios. La perfecta Trinidad de Dios para crear a su Hijo. Por esa razón que el día de hoy nosotros también tenemos que descubrir en Génesis 1:27, y me gustaría que ustedes vayan, cuando lleguen a sus casas, por lo menos puedan leer estos versos que son tan importantes. ¿Por qué razón? Porque podemos descubrir que Dios está juntos con nosotros. ¿De qué manera? Espiritualmente está junto con nosotros.
que nosotros somos seres espirituales y tenemos todo el derecho como hijos de Dios de comunicarnos con Dios. Por eso que nuestro espíritu ahora siente la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, la palabra fluye en nuestra vida automáticamente. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Tenemos que ver otro punto bien importante en la palabra de Dios, es Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice la palabra de Dios que les dio ¿qué? Aliento de vida. Aquí Dios comienza a hacer la creación perfecta. Imagínense que Dios del polvo de la tierra tomó un pedazo de tierra para formarnos con sus manos. Por eso que somos la creación perfecta de Dios. En cambio a los animales dijo, hágase. Pero al hombre no, nosotros somos seres tan especiales que Dios mismo con sus manos nos tomó, nos formó, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ningún ser humano en esta tierra podía intervenir en esa creación. Los 9 meses que nosotros fuimos formados paso a paso en el vientre de nuestra madre, Dios tuvo el completo control sobre nosotros. Y nadie podía intervenir sobre eso. Por eso que nosotros debemos conocer que eso es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. ¿De qué manera interviene la justicia de Dios? Porque el ser humano está hecho ¿qué? Espiritualmente. El ser humano está hecho físicamente también. Está hecho alma, cuerpo y espíritu. Por eso que Dios aquí comienza a crear de la mejor manera para que tuviera su identidad espiritual. Y eso es la bendición espiritual que Dios ha creado para los hijos de Dios. Esa es la bendición. Una bendición única que no puede estar en ninguna otra forma. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que aquí comienza Dios a crearnos también de la misma manera. Nos da una bendición que una bendición física, porque somos también seres hechos de carne. Y esa bendición física comienza en Génesis 1:28. Comienza en Génesis 1:28 y le dice: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero antes de eso, de decirle eso al hombre, dice una palabra bien importante que nosotros tenemos que tomar el día de hoy. Le dio la bendición, porque sin la bendición el hombre no puede hacer nada. Le dio la bendición de conquistar. Y esa bendición lo tienes tú el día de hoy. Tú eres un conquistador, que no lo puede tener un hijo del diablo. ¿Por qué razón? Porque los conquistadores son aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios para conquistar, y no solamente conquistar, sino también que gobernar. Por eso que la palabra empieza: y los bendijo Dios. Por eso que el hombre que no está con Dios se afana, trabaja fuerte, lucha para cuidar sus bienes, pero a las finales, un día llega la maldición a su vida. ¿Por qué? Porque no está bajo la bendición que Dios ha creado para su vida. Por esa razón que el hombre, al ser creado de esta manera, nosotros tenemos que ver otro punto bien importante en la palabra del día de hoy, en Génesis 2:17. Dios le da un pacto, una promesa al hombre, para que el hombre pueda guardar esta promesa. ¿Y de qué manera le da la promesa Dios al hombre? Le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le hace que un pacto entre Dios y el hombre, un pacto que no tenía que ser quebrantado por nada. Y para eso hay una palabra que nosotros vamos a emplear hoy, que es muy importante también en nuestra vida, es la obediencia. La obediencia es lo que Dios quería del hombre, la obediencia.
El hombre, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿de quién fue la culpa? ¿De Satanás o del hombre? El hombre. Porque el hombre tenía el pacto establecido por Dios. El hombre tenía la palabra que Dios le había dado y tenía que sujetarse a ella en obediencia. Pero vemos por la palabra de Dios, también entramos hoy al mensaje y vemos por la palabra de Dios, leyendo el verso de hoy, en 1 de Juan 3:8, leemos y dice: el que practica el pecado es el diablo. ¿De qué manera el hombre practica el pecado? Porque el que practica, dice la palabra de Dios, ¿es de quién? Porque el que practica el pecado es del diablo. En Génesis 1:2, causando completamente el desorden, el vacío y las tinieblas. El ser que estaba antes de la creación de este mundo. Y tenemos que entenderlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un ser que está continuamente convirtiendo a los no creyentes sus hijos. Todos los hijos que Dios ha creado por causa de la desobediencia a Dios han llegado a ser sus hijos del diablo. Por eso que el hombre que está bajo la esclavitud de Satanás practica continuamente el pecado. Por esa razón dice que el que practica el pecado es el diablo. El diablo que aparece en Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que Satanás, como engañó a Eva, y al engañar a Eva, entró el problema a esta humanidad, y se trata de un problema espiritual que el mundo no puede ver. Génesis 3 del 1 al 6. La palabra de Dios nos dice que el hombre está separado de la gracia de Dios. ¿Por qué razón el hombre está separado de la gloria de Dios? Por el pecado. ¿Y de qué manera engañó Satanás al hombre? Serás como Dios. Esa fue la tentación más grande para la humanidad. Serás como Dios. Eso es lo que están usando hoy las religiones. Serás como Dios. Ese yo que está dentro de Génesis 3, ese yo, serás como Dios, trata de resolver los problemas a su manera. Y nosotros los hijos de Dios queremos intentar resolver los problemas igual que la gente del mundo. Salgamos de ahí. Borremos ese yo de nuestra vida. Y hoy tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios, porque en Romanos 3:23, que dice: por cuantos todos pecaron, no hay uno que no haya caído sobre este pecado. Todos pecaron y se separaron de la gloria de Dios, buscando su propia gloria. O dígame que el hombre no busca su propia gloria hoy en día. Lo busca. ¿Lo ha encontrado? Hasta el día no he visto uno. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? Nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de este gran problema que está afectando a la humanidad. Las iglesias en el mundo no están dando a entender correctamente este problema a la gente. Yo puedo darle dinero a las personas, pero si no he resuelto sus problemas, por más que le dé $1 millón, no he hecho nada con esa persona. ¿Por qué? Porque no ha resuelto su problema. El otro problema más grande de la humanidad, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis practicar. Los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí, desde el principio ya ha sido homicida. Al separarlo al hombre de Dios, murió, pecó, y al causarle la muerte se ha convertido en un homicida. Se homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué razón? No existe verdad en él. Cuando habla mentiras, ¿de quién habla? De suyo, porque de él nació la mentira.
Y es padre de qué? De mentiras hasta el día de hoy. Por eso que no abramos nuestros oídos para escuchar la palabra de Satanás, porque en el mundo hay dos clases de palabra. O escuchas la palabra de Dios o escuchas la palabra de Satanás. No hay otra forma. Y para vivir nosotros nuestra vida de fe tenemos que oír la palabra de Dios. Y no dejarse engañar por la incredulidad de nuestra vida. Ahora, nosotros en nuestra vida, por causa de esta desobediencia, ha venido problemas a la vida del ser humano. ¿Y qué tipo de problemas han venido? Así como hay una bendición física en la vida del ser humano, también han venido por la desobediencia del hombre, ha venido ¿qué? Problemas físicos. Ha venido problemas físicos en la vida del hombre. ¿Y qué manera son esos problemas físicos? Lo primero, ¿qué le dice Dios a la mujer? Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido. Está establecido por Dios. Pero ahora, ¿quién quiere tener el deseo en la casa? La mujer. A la mujer dice, yo quiero tener control. Por eso que no funcionan los hogares. Porque ya está establecido por la palabra de Dios. Ya está establecido. Con dolor. Al hombre, ¿qué le dijo? Maldición más que más dolor. Maldita será la tierra por tu causa. Por eso que la tierra está maldita. Y no es algo que nosotros debemos reírnos. ¿Por qué razón? Porque es algo que es real. El hombre está maldito y encima con más dolor. Y le sigue diciendo, espinos y cardos. ¿Qué significa eso? Que como la tierra está maldita, solamente nacen espinos y cardos. Yo soy un agricultor del campo. Yo soy de la selva, en Perú, de Amazonas. Yo viví casi hasta los 19 años ahí en la selva, cultivando. Y muchos de aquí de repente conocen que es la agricultura. Cuando uno siembra, al mes o antes del mes, a los 15 días, ya está la hierba mala brotando más rápido que la semilla que tú sembraste. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. El hombre es igual. Planta un negocio el día de hoy y mañana está fracasando. Hoy le promete muchas cosas a su esposa y le dice, yo te cuidaré en el bien, en la salud, en la enfermedad, y mañana se está divorciando. Cuando se casa, ¿Ah? Y todavía dice, hasta que la muerte nos separe. Dios mío. No pasó ni un día, porque ya estaban muertos automáticamente. Y se separaron. Y no importa de qué color te cases, si es de blanco, de negro, de rosa, no importa. ¿Por qué? Porque hay un problema espiritual ya establecido en la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Esa desobediencia traía tantos problemas a nuestra vida que un día le dijo, vas a trabajar fuerte. Y aumenta el trabajo. Hay un trabajo que es físico y hay un trabajo que es espiritual. El trabajo espiritual es lo que tú cargas cada semana y no te das cuenta. Muchas veces los hijos de Dios vivimos cargando nuestros problemas día a día y no podemos tomar la autoridad con la que Dios nos ha creado. Y andamos con la mochila aquí atrás, lleno de problemas. Y no siquiera nos podemos parar en ese momento y decir, un momento, yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo he hecho todos los problemas de mi vida. No podemos. ¿Por qué razón? Hay un mundo espiritual el cual tú no conoces. Y hoy tú tienes que descubrirlo para poder luchar correctamente. Porque el que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Pero nosotros hemos dejado de ser de ese mundo. Por esa razón, el último o el quinto, ¿qué le dice Dios? Un día vas a volver al polvo de la tierra. ¿De dónde fuiste tomado? Cuando vuelve al polvo de la tierra se acabó. Y nosotros parece que vamos a vivir eternamente porque ni siquiera nos acordamos de nuestros días que Dios ha puesto limitados en nuestra tierra.
y vivimos una vida sin enfocarnos en la gracia y la misericordia de Dios que nos ha dado, por la que tenemos que vivir. Hay una razón por la que usted tiene que vivir el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, sino todos los días de su vida. Y la razón por la que usted tiene que vivir el día de hoy es buscar el deseo y la gracia de Dios. Y el deseo y la gracia de Dios es como que usted recibió el Evangelio y tiene que compartir ese Evangelio con los demás. Si no, no ha hecho nada. Por lo menos con usted mismo comparte el Evangelio. Por lo menos con su familia, con sus hijos, compártale el Evangelio. Si no, prácticamente somos asesinos que no nos damos cuenta. Somos gente que matamos a otra gente por no compartirle el Evangelio que tenemos en nuestra vida. Y hoy tenemos que descubrir que no tenemos que morir así como los incrédulos mueren en este mundo, sin razones. Porque la vida del hombre está predestinado siempre en esta tierra, después de haberse separado de Dios, a tener problemas. La semana pasada había una noticia. Una familia, murió la abuela, el yerno creo también, y el papá, pero una niña se salvó. Y se ve como las grandes rocas habían aplastado el mototaxi en la que venía. Un día llegan problemas de accidentes que la gente no entiende por qué. Esos problemas, esos accidentes, solamente hay una razón: problema espiritual. El sexto: así como Eva era madre de todos los vivientes, un día todos los problemas que tiene la persona no se acaban ahí, pasa a la siguiente generación. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Un día decimos: ¿por qué mi hijo se porta de esa manera? Un día los hijos decimos: ¿por qué me estoy convirtiendo en mi padre y mi madre? Y no entendemos la razón. Yo le digo porque he vivido esa experiencia. De pronto no sé qué hacer con mis problemas y no sé de dónde viene. Pero cuando me pongo a pensar en ese problema, tengo una respuesta. Ya sé de dónde proceden los problemas. Cuando se muere el padre y la madre, los problemas no se acaban ahí. Continúa la segunda generación. Hoy tenemos que encontrar esa respuesta. Y la palabra del día de hoy, o el texto del día de hoy, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde un principio. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos da una respuesta. Dice: para esto de aquí, que dice, apareció que el Hijo de Dios para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer completamente las obras del diablo. Esa es la respuesta. Dios desde un principio nos ha dado la gracia y la misericordia para recibir el Evangelio. Por esa razón nosotros estamos predestinados por la gracia de Dios a ser salvos. Si no, no estuviéramos aquí. En esa razón Dios nos da una respuesta: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una respuesta. ¿Quién es la simiente? Cristo. Llegó el verdadero ungido para destruir completamente las obras de Satanás. ¿Dónde está Satanás ahora? Bajo tus pies. ¿Y por qué no lo realizamos? ¿Nos olvidamos? Ahora empecemos con nosotros. Si nosotros realizamos el Evangelio, automáticamente las cosas cambian. Hay que aplicarlo. Así que hoy es la mejor respuesta, porque el verdadero ungido, que es Cristo, el que ha venido para deshacer las obras del diablo, que es Cristo, el verdadero ungido, ha venido como que, como profeta. Juan 14:6, ¿qué dice la Escritura? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para entrar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Nadie. No dice por el Papa, no dice por María,
No dice por el Señor de los milagros. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Nadie. No, pero yo por San Pedrito llegué. No, es mentira. No, yo por el Señor de los milagros, aquí yo estimo y adoro tanto. Tampoco es la respuesta. Si eso fuera la respuesta, no tenía por qué Dios mandar a Cristo. ¿Entienden? Romanos, Cristo, el verdadero ungido, vino como sacerdote, porque en Romanos 8, 1 y 2, ¿qué dice la palabra? Que Él nos ha dado libertad. Libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. No hay. Si hubiera condenación, entonces el significado de Cristo no es suficiente. Porque vamos a tomar el mismo verso, 1 de Juan 3:8, Jesucristo ha venido como Rey para darnos la victoria completa ¿en quién? En Cristo. Porque el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer completamente las obras de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dios no ha venido por un simple resfrío para tu vida. Eso se puede sanar así. Nosotros tenemos que vivir una vida de fe correcta en Cristo. ¿Y cómo hemos de creer en Él? Cree sencillamente. No tienes que esforzarte. Por esas razones que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha dado 5 seguridades. Y las 5 seguridades tienen que ser una verdad en mi vida. Vamos a hablar de la conclusión el día de hoy. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Disfrute la bendición que usted, Dios le ha dado. Y si no lo queremos disfrutar, vamos a sufrir. Vamos a vivir peor que los no creyentes. Porque no va a poder disfrutar ni en la iglesia ni fuera en el mundo. Y eso es lo más triste que pasa con la vida de un creyente. Hay muchos creyentes, me acuerdo que en aquella época yo llevaba la Biblia debajo del brazo, porque no quería que me vean que era cristiano, porque tenía vergüenza yo de eso. Hay muchos cristianos que viven así. No quieren que sepan que yo soy cristiano, porque el día que sepan que yo soy cristiano, nadie me va a hablar. Mentira del diablo. Al contrario, porque usted va a tener la verdad y la respuesta para darle a esas personas que están viviendo bajo la esclavitud y el poder de Satanás. No se dejen engañar. Debemos andar con la frente en alto, con agradecimiento, viendo la realidad y con humildad delante de Dios. Amén. La segunda respuesta que Dios nos ha dado, la segunda seguridad de 1 de Corintios 3:16, dice: vosotros sois el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis que el Espíritu de Dios está en vosotros? Eso es lo que pregunta Pablo. Y ese templo que usted, así como Dios lo encontró, así Dios va a reformar tu templo. No te preocupes por hacerlo tú. Deja tu esfuerzo y tu humanismo a un lado. Y permite que la gracia de Dios trabaje en tu vida. Eso es todo. Permite que el Espíritu Santo que te ha dado Dios trabaje contigo. ¿Cómo? Créelo. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. A Dios no se le juzga, se le cree. Yo no puedo juzgar la palabra de Dios. Yo tengo que creer, aferrarme a esta palabra, porque Dios la va a cumplir en mi vida. Amén. Si no, voy a vivir como un perfecto religioso. Voy a tomar la palabra de Dios, quiero cumplir la palabra de Dios, pero no puedo. Me canso, termino y abandono. Porque eso le pasó a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes de la época antigua. Como no pudieron cumplir los ministerios de Dios, la palabra de Dios, Dios tuvo que enviar al verdadero rey, al verdadero profeta y al verdadero sacerdote, que es Cristo Jesús, el que pudo cumplir en nuestra vida la palabra. Hoy nosotros vamos a aferrarnos a la oración,
Juan 16:24 dice la Escritura: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. ¿Qué es la oración en nuestra vida? La oración en nuestra vida es disfrutar que Dios, mi Creador, está conmigo. Esa es la oración. Yo no tengo que esforzarme para orar. Hay personas que se esfuerzan para orar. Hay personas que van a la montaña a orar. Hay personas que se encierran en vigilias, en ayunos para orar. Pero al final terminan enfermos, porque no entienden, no disfrutan de la oración que Dios ha permitido en su vida. La oración es lo más feliz, es el horario más esencial delante de Dios que puedo tener con Él. Es mi conexión, mi armonía con Él. Por esa razón yo tengo que disfrutar de mi comunicación con Dios. La cuarta seguridad, primera de Juan 1:9 y 2:1, dice la Escritura que Él ha perdonado nuestros pecados. Ya perdonó. ¿Qué pecado ha perdonado Dios? El pecado del pasado, Génesis 3. Efesios 1, ha perdonado tu pasado. Olvídate de tu pasado. No solamente ha perdonado tu pasado, también perdona tu presente. Y no solamente tu presente, sino también ha perdonado tu futuro, porque estás en las manos de Dios. Ese es tener esa seguridad. La quinta seguridad que nosotros debemos tener en nuestra vida, en 1 Corintios 10:13 dice la Escritura que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos ha dado con la tentación una salida. Así que usted tiene la salida, no diga que no. Cuando estamos en tentaciones, Dios nos ha dado la salida perfecta, ¿no? Que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está guiando las 24 horas del día en nuestra vida. Amén. Así que tenemos victoria. Y para terminar el día de hoy, voy a hacer referencia en Romanos 8:38 al 39, que dice que nadie nos podrá separar de la gloria de Dios. Nadie. ¿Y qué es lo que no nos puede separar? Lo voy a leer para que usted lo tenga presente y sea la victoria en esta semana, para que tengamos la victoria absoluta en nuestras vidas. Dice: por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Tener seguridad. Las 5 seguridades en nuestras vidas hay que tenerlo con nosotros. Amén. Por eso que Pablo dice: yo estoy seguro, dice Pablo. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué? De que ni la muerte, en primer lugar. Si usted muere hoy, mañana o en la noche, no se preocupe. ¿A dónde va? Al cielo. Así que no tiene que temer a la muerte. Duerma tranquilo. Yo soy una persona de dar testimonios también. Yo temo a la muerte. O temía la muerte. A veces no puede dormir pensando: me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, no debe temer a la muerte. Y no debemos dejarnos ya oprimir por Satanás. Dice la Escritura: ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que yo los bendigo el día de hoy, que tome esa palabra. Nadie te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Viviendo en Cristo, para Cristo, por Cristo y por la evangelización del mundo. Eso es por la gracia y la misericordia que Dios te ha llamado. Vamos a conquistar esta región de Donduchón creyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente aquí de habla hispana que necesita la palabra, que necesita el evangelio. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos el día de hoy en oración, a puertas cerradas en nuestra casa. No necesitamos demostrarle al mundo que oramos mucho. Eso no nos compete a nosotros. Dios nos dijo: entrad en tu cuarto o en tus aposentos y orad a Dios. Nada más. Señor, que pueda ser salvado Don John. Usa mi familia por la evangelización del mundo. Usa mi vida, Señor, para que te sirva y pueda devocionar mi vida entera en ti. Nada más. Es lo que usted tiene que pedir. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa?
que yo tengo que devocionar mi vida delante de Dios. Es buscar el reino de Dios y la justicia en primer lugar. Todas las cosas que Dios preparó ya están añadidas en su vida. No las busque, no las va a encontrar. Y si las busca, las está buscando donde no hay nada. Donde yo me encuentro con el vacío y siempre que quiero buscar algo, me tropiezo. ¿Me entiende? Así que vamos a disfrutar de esa palabra el día de hoy, en el nombre de Cristo, y vamos a orar con el mensaje. Amén. Padre Dios, te damos gracias, porque que practique el pecado es del diablo, pero para esta